Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Desde muy pequeño tuvo el gran deseo de ser sacerdote. Aprendió lo necesario, a rezar el rosario y a aprender el catecismo. Estudió el latín para llegar a su meta, ser sacerdote, y lo logró. Este gran santo es un gran santo a seguir, San Antonio María Claret. ¿Quieres escuchar un poquito más de su vida, de su historia y de sus obras que nos dejó aquí en la Iglesia Católica? No te vayas y ya vamos a regresar de este gran santo, José María Claret. Qué alegría cuando me dijeron, haz un programa sobre los santos. Y sí, con mucha alegría lo estamos haciendo para todos ustedes. Pero que esa alegría se convierta en una transformación para cada uno de nosotros. Y que no solamente se quede en una historia que pasó, sino que se quede en una historia viva en cada uno de nuestros corazones. Para que viendo los ejemplos de los grandes santos, nos llenemos de alegría también nosotros y podamos decir, si ellos pudieron hacer santos, también yo puedo ser santo o santa. Así que la invitación es para cada uno de ustedes, para que no se me quede nada más ahí escuchándonos a mí y a mi invitado especial, sino que digan ustedes también, yo quiero seguir el ejemplo del santo o la santa que escuché el día de hoy. Pues hoy les vamos a hablar de un gran santo, también uno que de verdad tiene un ejemplo muy hermoso. Su nombre es San José María Claret, que le vamos a hablar en este día, un santo que de verdad tiene muchísimo de qué aprender. Pero para hablar de este gran santo, mis queridos hermanos y hermanas, no estoy solo. Como siempre, tengo un gran amigo, un gran sacerdote que siempre nos da su tiempo para estar grabando en su programa y créanme, lo hace con mucho gusto para todos ustedes, igual que un servidor. Por eso, ayúdenme a darle la más cordial bienvenida a todos ustedes al Padre Luis Fernando Mejía, que nos acompaña en este programa. Padre Luis, qué gusto de verte. Qué alegría cuando me dijeron que ibas a grabar conmigo, Padre. Claro, yo creo que ese tiene que ser, ¿no?, el distintivo del santo, ¿no? Un santo alegre, ¿verdad? No puede haber santos tristes, ¿verdad? Y bueno, ¿Cómo va el refrán, Padre? No puede haber un santo triste ni un triste santo. Ni un triste santo, exacto, sí, así es. Un santo triste es un triste santo. Qué bonito, ¿no? Así Sí, que estemos siempre alegres y más cuando hablamos de la vida de los santos, que nos traiga mucha alegría, Padre. Pues con mucha alegría vamos a hablar de este gran santo, Padre, San Antonio. San Antonio María Claret, ¿verdad? Nace el 23 de diciembre en el año de 1807 en España, ¿verdad? Sus padres Juan y Josefa Claret, ¿verdad? Y al siguiente día, ¿verdad?, qué bonito día para ser bautizado, en la Navidad, en la parroquia de Santa María de Salent, y el nombre Antonio, y luego le pusieron también Juan, y luego él se puso María también. María Claret. Qué bonito, Padre. Pero oye, qué bendición tan grande y tan especial que te hayan bautizado el día de la Navidad. Regularmente, bueno, en nuestros días ahora, pero claro, fue en aquel entonces cuando lo bautizaron a él, en el año 1807 por allá, que lo bautizaron y cómo bautizaban a los bebés el día de la Navidad. Ahorita ya no se hace eso, pero qué hermoso día para darte el sacramento del bautismo. ¿No se te hace, Padre? Sí, claro, ¿no? Es festejando el nacimiento del Salvador,
y que también uno nazca, ¿no? A una vida nueva por medio del bautizo. Oye, Exacto. qué hermoso empezar la vida con ese privilegio, ¿no? Eso Ser de cuenta como bautizado. que empiezas con el pie derecho a tu vida, ¿no? Bueno, Sí. pues ni modo. Yo creo que independientemente que lo bautizaron el día de la Navidad, a que nos hayan bautizado en otro día, bueno, recibimos el mismo Espíritu y todo, ¿verdad? Y Dios siempre está con nosotros y recibimos lo mismo todos el día de nuestro bautismo. Pero bueno, ¿qué más hablamos de su familia? Ya sabemos que es español y su familia era pobre, era rica, que se dedicaban sus padres, tuvo hermanitos, hermanitas o era solito, ¿qué sabemos del padre? Bueno, que era el quinto de 11 hermanos, ¿verdad? Sabemos que en ese Entonces no tiempo estaba también solo. eran familias grandes, ¿no? Pero dice solamente 5 pudieron llegar a la edad adulta de de esos 11 hermanos. Murieron. Sí, familia muy religiosa. Sus papás tenían un negocio de talleres textiles, y ahí trabajaba y también ¿verdad? Era como un negocio familiar, aunque también algunas otras personas trabajaban allí en este taller textil, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Sus papás se preocuparon por desde pequeño darle una educación religiosa, pero también una buena educación académica, ¿no? Oye, padre, ahorita que estabas hablando que los papás de San Antonio María tenían una fábrica de textiles, me trasladé rápidamente al papá de San Francisco de Asís, Sí. que también tenía casi lo mismo, ¿no? Vendía telas, igual que esta familia. ¿Acaso se utilizaba mucho en aquel tiempo la venta de las telas? Sí, ya sabemos que por mucho tiempo el negocio textil pues era uno de los más buscados, ¿no? Y de los que también, según veas, también tenían más ganancias, ¿no? Porque pues todo el mundo quería andar con buenas ropas. Y vendían telas muy finas, ¿verdad? ¿No era cualquier clase de telas o qué sería? Sí, ya sabemos que en ese tiempo, sobre todo, pues era todavía se usaba mucho la seda, las ropas muy finas y colores muy especiales y todo. Entonces, pues, no era tan fácil como ahora conseguir en ropa, que ahorita lo puedes conseguir donde quiera. En ese tiempo, buena ropa era difícil y solamente los de la alta sociedad podían darse ese lujo. De comprártelas. Incluso antiguamente cuando le ibas a dar un regalo, por ejemplo, a un rey, a una reina o a alguien noble, creo que le regalaban como una tela, ¿no? Era ropa, sí, era el distintivo, como te digo, de una buena posición económica. Tela y oro. Yeah. Y oro. Era lo que se frecuentaba en aquellos tiempos de darle a los nobles si le ibas a dar un regalo. Pues sí, muy bien. Padre, sabemos que la vida de San Antonio María Claret, desde pequeño también, también como todos los santos, Padre, qué bonito, él sintió mucha atracción por lo santo, por lo sagrado y quería aprender de Jesús. Dice la historia que desde pequeño, fíjate, este niño desde pequeñito, desde niño, él quería ser sacerdote. Qué bonito, ¿no, padre? Sí. Cuando desde pequeño quieres ser sacerdote. A mí la verdad me conmueve el corazón cuando un niñito, por ejemplo, 10 años, me dice, yo quiero ser sacerdote. Sí. Se me rompe el corazón. Digo, ay, Dios mío, que no se le vaya a olvidar a este niño nunca. Por ejemplo, a mi parroquia el otro domingo, que hablaba de las vocaciones, uno, no se me vuelve a dar su nombre, pero no lo voy a mencionar, tenía aproximadamente como 10 años y me dice sus papás, padre, mi niño le quiere decir algo. Y tiene como unos 10 años. Le digo, ¿qué me quieres decir? Le dice, que yo quiero ser sacerdote cuando sea grande. Qué bonito, Pero qué a mí me da bonito. una ternura, padre. Bueno, pues él desde pequeño sintió ese llamado de ser sacerdote y claro, rápidamente se interesó por aprender el catecismo y cómo rezar el rosario. Bien, fíjate, padre, qué bonito. Dicen que él aprendió a rezar el rosario solito. Como cuando hay interés de aprender las cosas de Dios, tú haces lo posible por poder formarte y acercarte más a Dios. Y se encontró un librito, padre. Dice la historia que se encontró un libro donde se decía cómo rezar el rosario y él solo se lo aprendió. Sí, así es mucho. Yo digo, hace poco que me tocó estar, cuando fue la Semana Santa, me ha dado curiosidad, una niñita también como 7 años,
siempre se ponía ahí a un lado de mí y repetía lo que yo estaba repitiendo del Vía Crucis, ella lo iba repitiendo también de memoria. Muy bien, padre. Pues vamos a continuar hablando con este gran santo y cómo continuó su niñez y su adolescencia, pero vamos a tomar un pequeño receso. No te vayas a enfadar en el receso y vamos a regresar, ¿ok, padre? Y tampoco ustedes se nos vayan a ir. Ya vamos a regresar y vamos a hablar de este gran santo, Santa María Claret. Padre, continuamos hablando de este gran santo de San Antonio María Claret y sabemos, ¿verdad?, que desde niño ya sentía ese deseo de ser sacerdote. Al punto, me imagino, que se lo mencionó a sus papás y sus papás como que aceptaron muy bien el deseo de este niño, por lo cual su papá lo puso en un lugar donde aprendiera el idioma latín. Ya sabemos que en aquel tiempo el latín era muy importante porque eran los estudios en ese idioma donde se llevaban a término y habría que aprender el latín muy bien. ¿Cómo ves, padre, este niño que aprende latín y que empieza ya, en cierta forma, a formarse para un futuro sacerdotal? Sí. Como dices, ¿no? Su familia lo apoyó, aunque su papá él hubiera querido que él continuara con el negocio, ¿verdad?, que tenían de telas. De hecho, él pensaba pues, que algún día podía hacerlo, pero cuando ya vieron que él estaba decidido a eso, lo apoyaron, ¿verdad?, y le ayudaron para estos estudios de latín muy necesarios, indispensables, vaya, para poder llegar a ser sacerdote. Padre, pero a ver, aquí donde tú dices, fíjate lo interesante cómo los caminos de Dios no son los caminos del ser humano, no son los caminos del papá de San Antonio. Tú lo acabas de mencionar, padre, él quería o le hubiese gustado que él hubiese continuado con el negocio de textiles. Mas, sin embargo, el destino del niño, Antonio, era otro. Él quería ser sacerdote. Pero qué bonito, padre, se me hace donde hay una comprensión entre el deseo de un hijo. Y parece que el papá de Antonio como que lo respetó y dijo, bueno, si este es tu deseo, si esto quieres hacer, yo te voy a ayudar. Eso se me hace muy bonito, padre. Sí. El apoyo. Yo te lo puedo decir, ¿no? Cuando yo también les di la noticia a mis papás, siempre fue un apoyo, ¿verdad?, muy importante, y fue lo más importante para mí durante toda la formación, el saber, ¿verdad?, que mis papás me apoyaban, mis hermanos me apoyaban. Entonces yo creo que también para él, ¿verdad?, fue algo importante. Pues qué bonito, ¿verdad, padre? Que tú también tuviste este apoyo. Desafortunadamente, mi historia es diferente. Yo de que les dije que quería ser seminarista, que me iba a entrar al seminario, que quería ser padre, totalmente cambió la dinámica con mi familia. No hubo apoyo hasta que, al punto que ya me iba a ordenar diácono, fue cuando empecé a sentir, pero bueno, no es mi vida, es la vida del santo, cómo las historias diferentes. Y a veces, padre, lo que me gusta hablar de los santos, porque yo me puedo relacionar con mi propia historia, aunque lo hago por dentro y digo, wow, qué padre, ¿no? O cómo ellos pudieron vencer obstáculos y cómo tu vida fue de esta forma, pues a veces también ella es lo que me ayuda y yo es lo que espero también de todos los que nos están viendo, que ellos vean su vida, aunque no fueron llamados muchos de ustedes al sacerdote, pero están llamados a ser santos, y para que vean que entre el matrimonio, entre la familia, a veces no hay apoyo, a veces sí hay apoyo, pero estos santos nos enseñan, ¿verdad?, con el apoyo o sin el apoyo, cuando se tiene una meta, hay que ponernos fijos a lo que queremos, a nuestro ideal, y que luchemos por conseguir nuestro ideal. Yo, por ejemplo, soy súper feliz de sacerdote y qué bueno que luché, qué bueno que hice lo que tuve que hacer, pues para llegar allá. Vamos a concentrarnos en el santo. Sí, lo que decir, bueno, aunque él, ¿verdad?, tuvo todo este apoyo de familia, las dificultades no le faltaron, lo vamos a ver más adelante. Más adelante, ¿no? Sí, padre. Sí, cómo eso, entonces... Pero el apoyo, padre, el apoyo cuando decides ser sacerdote es bien importante. Yo creo que es cuando más necesitas el apoyo. Exacto. Yo siento. Por eso, si alguno de sus hijos, yo les recomiendo, entre paréntesis, si alguno de sus hijos, hijas quiere ser sacerdote, apóyenlo, por favor, apóyenlo. No saben lo bonito que se siente. Me imagino, padre, que tú sentiste muy lindo cuando sentiste el apoyo de la familia. Pues Antonio, él tuvo el apoyo de su papá, independientemente del deseo que él quería de que continuara su negocio. Pues padre, sabemos que hizo su primera comunión, el niño Antonio, y que era un niño que deseaba comulgar todos los días. Él comulgaba cuando se le ponía la oportunidad y deseaba estar en esa presencia. Qué bonito, padre, ¿no?
Sí, pues ya sabemos que en ese tiempo no era tan fácil como ahora, que puedes ir todos los días a misa si quieres y comulgar. En ese tiempo no era tan fácil, entonces él siempre que había oportunidad la aprovechaba para comulgar, ¿verdad? Dice, por él lo pudiera hacer todos los días, pero en ese tiempo no era algo común, no era algo que incluso no estaba permitido. Por ejemplo, en ese tiempo no podías comulgar 2 veces al día. Estaba ¿Cierto? prohibidísimo. Sí, y padre, a veces por allí hay personas mayores que todavía me preguntan eso, no sé si a ti te pasa. Sí, sí. Antes no se permitía comulgar 2 veces al día, independientemente. Ahora sí se puede, aquí sobre todo en los Estados Unidos. No sé si la regla es por el mundo entero. Sí, 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 En el eso mundo entero, está, ok. es igual, Entonces, sí. ustedes, mientras ustedes escuchen misa completa, pueden comulgar las veces que vayan a misa. Si vas 2 veces a misa un domingo, puedes comulgar los 2 días. Simplemente tienes que escuchar la misa completa para poder comulgar. Pero bueno, su deseo era poder comulgar lo más frecuente que pudiera. Eso me llama la atención, Padre, porque qué hermoso quererse unir a lo divino, que es Cristo, que se quedó en el pan consagrado, esa sustancia que vemos nosotros en la Santa Eucaristía, unirse a ti. Eso es algo hermoso, el deseo de estar unido íntimamente con nuestro Padre. Así es, ¿no? Y qué bueno, ¿verdad? Que pues yo creo que también eso fue lo que le fue poco a poco más acercándose de una manera más íntima con Jesús, por supuesto, ¿verdad? La Eucaristía. Pues sabemos, Padre, que ya más de jovencito se movió a Barcelona, donde él se puso más rápidamente a aprender más latín por su deseo de ser sacerdote. Incluso sabemos que él tuvo así como una amistad con un sacerdote de un oratorio. Que le dijo a él que quería ser sacerdote y él lo apoyó. Le dijo, sí, claro que sí, tienes que ser sacerdote si tú quieres. Y bueno, él lo invitó a que fuera un cartujo, Padre. ¿Qué son los cartujos? Bueno, los cartujos sabemos que son unas de las órdenes de eremitas, ¿verdad? De monjes más antiguas, ¿verdad? De la cartuja, que ellos viven, ¿verdad? De una manera muy austera, de mucha penitencia, de mucha oración, y que están, ¿verdad? En el convento en eso, ¿verdad? Nada más trabajando y orando, trabajando y orando. Pero parece que no le llamó la atención. No le llamó la atención mucho de ser un cartujo. No, porque él traía en su deseo, en su corazón, más bien de evangelizar. Era el gran deseo que él tenía, entonces sabía como que estar encerrado en el convento No era para él. Muy bien, y eso lo vamos a escuchar después, ¿verdad? Donde él decide algunas cosas que les vamos a mencionar después. Pero Padre, dicen que su vida cambió, entonces ahora sí radicalmente a ser sacerdote. Un día dicen que andaba en la playa y una ola se lo llevó mar adentro. Y él cuando estaba adentro sintió morirse. Entonces dicen que él invocó la presencia de nuestra Madre María Santísima. Y él la invocó mientras estaba ya revolcándose o dando vueltas en el agua, mar adentro, y rápidamente salió. Pero lo más interesante, dicen que cuando salió del mar con la ropa seca. Qué interesante, ¿verdad? Sería una señal de la Virgen que lo estaba cuidando, que lo estaba protegiendo. Sí, ya sabemos, ¿no? Que siempre la Virgen va a estar ahí también para interceder, ¿verdad? En ese momento sí, ella también, pues él desde que pequeño esa devoción, ¿no? Como dijimos que ya había muy pequeño aprendido a rezar el rosario, pues claro que la tenía como protectora, ¿verdad? Y entonces ahí se manifiesta esa protección de María y es precisamente ahí donde él decide también adoptar ya el nombre agregar a su nombre el nombre de María. Por eso se llama Antonio María. Como otros santos, ¿verdad? Que tienen también ese ejemplo, María Ligorio, San José María Escrivá de Balaguer, otros santos que en sus nombres agregaron el nombre de María por el gran amor que le tienen, pero también por esa gran devoción. Pues vamos a continuar la vida de este gran santo padre de Antonio María. Cuando regresemos y vamos a tomar una pequeña pausa y ustedes, hermanos y hermanas, no se vayan a ir porque vamos a hablar de su vida ya como sacerdote, como obispo y como gran religioso. Regresamos en unos instantes. Parece, Padre, que su tiempo y su momento de hacer esta decisión ha llegado. Él ha tomado la decisión de entrar al seminario. Padre, ¿cómo entra al seminario? ¿Cómo vive su vida como seminarista?
Sí, entra en octubre de 1829, vivió como seminarista externo. Padre, allí vamos a ver qué es un seminarista externo y un seminarista interno. La diferencia es él va siguiendo, ¿no?, toda la formación La formación. para la preparación como sacerdote, pero desde su casa, ¿verdad? Desde su o casa. desde otro lugar fuera del seminario. Ahorita se utiliza mucho en México por algunos seminaristas que todavía son muy jóvenes y se le llama así, en México se le llama seminarista en casa. En casa o no externo. Y los que están en el seminario son seminaristas internos. Ellos viven ahí. Por ejemplo, yo viví siempre en el seminario. Yo sí, mi vida fue seminarista interno. Sí, igual para mí también fue también. todo el tiempo que estuve allá en Monterrey, fue siempre dentro del seminario. Y esta modalidad de seminarista en casa empezó poco después. Ah, bien. Entonces él empezó como seminarista externo. Pues padre, dicen que rápidamente veían en él algo especial, que incluso su obispo de aquel entonces veía que era un chico brillante, lo veía muy piadoso, muy santo. Y nosotros en el seminario, padre, recibimos órdenes menores, ¿verdad? Tú sabes de eso. Entonces dicen que para él como seminarista, su obispo le dio las órdenes menores rápido. Regularmente nosotros recibimos esas órdenes como cada año de cada año de teología. Por ejemplo, el primero recibimos la candidatura, luego el acolitado y luego el de lector. Y bueno, dicen que a él no esperó. El obispo dijo, men, tú tienes todo y te vamos a dar las órdenes menores así rapidito. Aunque no hayas terminado la mitad de la teología, te las vamos a dar. Qué hermoso, ¿no? Ver este potencial de este gran santo, ¿no? Sí, además que también ya traía una preparación también previa, ¿verdad? Las veces cuando quiso entrar a la Cartuja y todo eso, ya traía varios estudios y además, pues por su vida, ¿verdad? También ejemplar como seminarista es el obispo, ¿verdad? Entonces ya en diciembre de 1800, el 20 de diciembre de 1834 es ordenado diácono. Y luego el 13 de junio de 1835 ya ordenado sacerdote. Muy bien. Sabemos nosotros que antes de ser sacerdotes somos ordenados diáconos y nosotros le llamamos a nuestra orden diaconal diácono transitorio porque nosotros vamos hacia el sacerdote. Entonces, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay diáconos permanentes que pueden quedarse diáconos por el resto de sus vidas, pero los que somos en transición, solamente aquí, ahorita ya es un año de ser diácono. Lo mismo él antes de entrar a la orden del sacerdocio. Y bueno, él se ordenó sacerdote, me imagino que feliz y contento, y lo ponen en una parroquia, padre. Sí, así es. Pues él se ordena lo que conocemos pues, como el sacerdote diocesano, es decir, inmediatamente le asignan una parroquia, pero él siente que no es ahí en la parroquia, porque siempre traía pues ese deseo, ¿verdad?, de evangelizar, y entonces él pide, ¿verdad?, este permiso más bien de salir, ¿verdad?, de no estar en una parroquia, sino empezar a ir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, en misión, predicando el evangelio y confesando y todo eso. Dice que Ahora vemos la razón por la cual no quiso ser cartujo, sí. porque el cartujo era estar encerrado y ahora él labora, trabaja y ora, y él no era su intención. Ahora vemos que él no quería ni siquiera estar en una parroquia fijo, sino que su deseo era hacer la misión, ir al mundo. Y claro que sí lo hizo, padre. Sabemos que evangelizó Cataluña, aunque le fue muy difícil por todos los obstáculos que estaba pasando en ese momento el país y sobre todo Cataluña. Mas, sin embargo, él no se dio por vencido, sabemos, y va hasta el Vaticano, a Roma, y le dice, señores, aquí estoy. Donde ustedes quieran, mándenme como misioneros. Qué disponibilidad tan hermosa, padre. Sí, a pesar, ¿verdad?, de ese deseo, él sufre una enfermedad, ¿verdad?, que le impedía caminar, pero aún así, él está, ¿verdad?, muy persistente y él quiere, ¿verdad?, ser misionero, ¿verdad? Qué bonito. Pero fíjate, padre, es lo que yo quiero siempre, digo, hacer hincapié en los obstáculos que han tenido los santos, pero que no se dan por vencido. Él dicen que no podía ya ni caminar bien.
su dolor de pierna y le dolía mucho, mas sin embargo, él continuó siendo un gran misionero, yendo a lugares donde más lo necesitaban, y ese no fue un obstáculo para él. No sé, ¿verdad? Nosotros como hubiésemos reaccionado, o yo, ante una dificultad, y hubiera dicho, no, mejor me quedo aquí en la casa, voy a tratar de no caminar y me quedo aquí tranquilo, pero él no, todo lo contrario. Aquí estoy, señores, donde ustedes quieran, como misionero. Padre, y sabemos que no solamente fue un misionero. Platiquemos un poquito más de este gran santo, de lo que hizo en su vida. ¿Fue obispo? Sí, también, ¿verdad? En esas capacidades, ¿verdad? Que también empezaron a notar en él, en el ardor misionero, lo mandan como arzobispo de Santiago en Cuba, ¿verdad? Ya donde pues ya estaban, ¿verdad? Las misiones y la evangelización ya acá en América, ¿verdad? Y además también, ¿verdad? Estuvo un tiempo ahí, pero después, ¿verdad? Con esa fama que tenía ya de santidad, la reina Isabel II de España le pide que sea su confesor. Wow. Y él va, dice, se acepta ser el confesor, pero le pone una condición a la reina. Voy a ser el confesor, pero no quiero vivir en el palacio. Ah, qué bonito. Porque era la costumbre antes de que el confesor viviera en el palacio. Viviera en el palacio de los y él reyes, no lo aceptó. Sí. Padre, también sabemos que no solamente fue obispo y confesor de la reina Isabel II, sino también fue un fundador. Hablemos de las fundaciones que hizo. Sí, él fundó los misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, que después eran los claretianos, y también las religiosas de María Inmaculada, y también serán las dos, ¿verdad? Después se les conocerá como las misioneras claretianas y los misioneros claretianos, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Fundó un seminario, fundó un colegio, ¿verdad? Hizo varias. Padre, ¿cómo? No te puedes imaginar, yo no he hecho nada hasta ahorita, Padre. ¿Y por qué él hizo tanto? Fundó la rama femenina, la rama masculina, seminario, casa de formación, escuelas y no sé qué tantas cosas. Y fue obispo. ¿Por qué, Padre? No, esa es la intensidad. Dios va poniendo cada uno. Tu labores aquí, a tantos años aquí en esta comunidad, pues también se notan, ¿verdad? Y yo creo que eso es, ¿no? Dios te tiene aquí para que esta comunidad también siga creciendo, ¿verdad? Pues ahí está, cada uno nos va poniendo en un lugar distinto. Donde Dios quiera, y ahí hay que hacer el máximo que podamos. Padre, muchísimas gracias una vez más. Así es de cuenta que el tiempo se fue volando. Te agradezco infinitamente tu tiempo y tu presencia. Igualmente, y gracias también a la gente que sigue, ¿verdad? Viendo estos programas, que Dios también los siga bendiciendo. Y ustedes, hermanos y hermanas, por habernos acompañado en este día, muchísimas gracias. Que los santos intercedan por ustedes y sean un modelo a seguir. Nos vemos la próxima vez. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.